De pecadores a santos de Benjamín Martín. En el primer capítulo de Pecadores a santos de Benjamín Martín, titulado El porqué de estas páginas, el autor establece el propósito fundamental de su obra: explicar cómo, a través de la transformación espiritual, cualquier persona puede pasar de ser un pecador a un santo. Este viaje de conversión, según Martín, es posible no solo para aquellos que ya están en un camino religioso o de fe, sino para todos los seres humanos, sin importar cuán alejados se sientan de Dios. El capítulo comienza con una pregunta fundamental: ¿por qué escribir sobre la conversión y la santidad? La respuesta de Martín es clara: las almas humanas anhelan la felicidad plena y muchas veces buscan esa satisfacción en lugares equivocados. A través de ejemplos históricos y personales, nos demuestra que la verdadera paz y alegría solo se encuentran al vivir de acuerdo con los principios espirituales que Dios ha enseñado a la humanidad. En este primer acercamiento, el autor invita al lector a reconocer su naturaleza pecadora, lo cual es un paso esencial hacia la conversión. Habla sobre la importancia de ser honestos con nosotros mismos, de ver nuestras faltas no como un obstáculo, sino como una oportunidad para acercarnos a la gracia divina. Martín no habla solo desde la perspectiva de la doctrina, sino que también utiliza relatos humanos, historias de personas que, al igual que muchos de nosotros, buscaron la felicidad en el lugar equivocado, y al final encontraron la verdadera paz a través del arrepentimiento y la conversión. Este capítulo también se enfoca en el concepto de gracia, que juega un papel clave en la obra de transformación espiritual. La gracia, explica Martín, es ese regalo divino que permite a las personas cambiar de vida. Es algo que no podemos ganar, sino que se nos da libremente por el amor de Dios. A través de la gracia, las almas son transformadas, pero primero deben reconocer su necesidad de esa gracia, deben aceptar la fragilidad humana y el deseo de renovación. La reflexión de Martín también incluye una llamada a la acción. La conversión es un proceso constante, y para caminar en el camino de la santidad, debemos vivir en un estado de apertura y receptividad a las enseñanzas divinas. Es necesario, afirma el autor, un compromiso personal profundo que implique una disposición a cambiar, una apertura al arrepentimiento y una disposición a recibir la misericordia de Dios. Al final del capítulo, Martín remarca que este proceso de conversión no es algo que se logra de manera instantánea, ni es un camino fácil. Sin embargo, lo que sí se garantiza es que, al tomar la decisión de caminar hacia Dios y abrazar la vida de santidad, se inicia un viaje de transformación que no solo cambia nuestras vidas, sino que también puede influir positivamente en los demás. La meta, en definitiva, es alcanzar la felicidad verdadera, esa que solo se obtiene al vivir conforme a los principios divinos y no a los del mundo. A través de esta introducción, Martín establece un tono reflexivo y profundo para el libro, invitando al lector a participar en una jornada de introspección que será la base para los próximos capítulos, en los cuales profundizará más sobre las causas de la transformación, el papel de la gracia y cómo las almas pueden realmente cambiar y alcanzar la santidad. En el segundo capítulo de Pecadores a Santos, titulado Las almas en busca de la felicidad, Benjamín Martín nos lleva a explorar la búsqueda constante del ser humano por encontrar la verdadera felicidad. A través de una narrativa profunda, llena de ejemplos y reflexiones filosóficas, el autor explica cómo la humanidad, a lo largo de la historia, ha anhelado encontrar la paz y el gozo plenos, pero muchas veces ha dirigido ese deseo hacia las cosas equivocadas. Desde el comienzo del capítulo, Martín nos invita a reflexionar sobre lo que significa realmente ser feliz. Para muchos, la felicidad se encuentra en el placer momentáneo, el poder, el reconocimiento o la satisfacción de los deseos personales. En este sentido, el mundo moderno, con sus promesas de gratificación instantánea, nos ofrece constantemente distracciones que parecen ser la clave de la felicidad. Sin embargo, a medida que Martín avanza en su análisis, nos muestra cómo este tipo de búsqueda superficial nos deja vacíos, insatisfechos y, en muchos casos, profundamente infelices. Martín pone en evidencia la paradoja que vive la sociedad moderna, a pesar de tener más acceso que nunca a bienes materiales, entretenimiento y tecnología. Las personas a menudo se sienten más solas y más distantes de la paz interior. El autor ilustra esta contradicción utilizando ejemplos de la vida cotidiana y de la historia, mostrando cómo las generaciones pasadas, aunque no tenían las comodidades modernas, parecían estar más conectadas con algo más grande que ellas mismas. En su búsqueda de la felicidad, el mundo se ha ido alejando de lo esencial, de lo eterno, y ha ido cediendo terreno a lo pasajero, a lo material y a lo egoísta. El concepto central de este capítulo es que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas que el mundo ofrece, sino en un lugar mucho más profundo en el amor y en la comunión con Dios. Martín nos invita a pensar que, al igual que las almas en busca de la felicidad,
nosotros también debemos dirigir nuestra atención hacia un centro más alto, uno que nos conecte con nuestra verdadera naturaleza y propósito. Esta es la verdadera fuente de la felicidad del amor de Dios, que es incondicional y eterno. En este contexto, Martín utiliza la figura del centro de la felicidad para referirse a Dios como el único lugar donde el ser humano puede encontrar la satisfacción plena. Nos explica que nuestra felicidad más profunda no puede provenir de la acumulación de riquezas, el poder o el reconocimiento social, porque todo eso es efímero. La verdadera felicidad está en encontrar nuestra identidad en Dios, en comprender que somos amados por Él tal como somos, y que al vivir en esa verdad nuestra vida adquiere un propósito más profundo y duradero. El capítulo también menciona que el mundo se ríe de aquellos que buscan esta felicidad espiritual. La cultura moderna tiende a ridiculizar o minimizar la importancia de una vida centrada en Dios, en la espiritualidad y en el servicio a los demás. Sin embargo, el autor nos desafía a ver más allá de las opiniones superficiales de la sociedad y a mirar con ojos de fe y sabiduría. Martín nos recuerda que la verdadera paz no es un producto del consumo ni una recompensa por cumplir expectativas externas, sino que surge cuando dejamos de perseguir lo pasajero y buscamos lo eterno. A lo largo de este capítulo, Martín también hace una reflexión sobre cómo nuestras almas, al igual que las del resto de la humanidad, anhelan algo más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Las almas buscan plenitud, y solo al orientar nuestra vida hacia la relación con Dios es cuando podemos experimentar una felicidad que trasciende todas las circunstancias externas. Nos invita a cuestionar lo que realmente nos hace felices y a preguntarnos si el mundo nos está ofreciendo una solución que en última instancia solo nos deja con más vacíos. Para concluir el capítulo, el autor nos deja con una poderosa invitación, el llamado a redirigir nuestras vidas hacia el único centro que realmente puede darnos la felicidad eterna. El capítulo nos invita a un viaje de autodescubrimiento, de reflexión profunda y de conversión, en el cual nuestra alma se reconcilia con su Creador. Nos desafía a ser conscientes de nuestra búsqueda de la felicidad, a reconocer las falsas promesas del mundo y a encontrar el verdadero centro de nuestra existencia en la vida y el amor de Dios. Este capítulo no solo es una invitación a cuestionar nuestras creencias sobre la felicidad, sino un llamado a encontrar la paz y la plenitud en el amor eterno de Dios, y a vivir una vida más auténtica y satisfactoria, basada en valores que perduran. La verdadera felicidad, nos enseña Martín, es un don divino que se encuentra solo cuando dejamos de buscar en el lugar equivocado y nos dirigimos hacia el centro de la vida misma, Dios. El capítulo Causa de la transformación en las almas del libro de Pecadores a Santos de Benjamín Martín aborda un tema central de la espiritualidad católica: cómo las almas, a pesar de sus debilidades, pecados y errores, pueden ser transformadas por la gracia divina. Este proceso de transformación es clave no solo para las almas que se han alejado de Dios, sino también para aquellas que incluso dentro de la fe necesitan un cambio profundo hacia la santidad. Martín comienza este capítulo con la referencia a los grandes ejemplos de la historia cristiana, como San Agustín y San Pablo, cuyas vidas pasaron de ser un modelo de pecado y persecución, respectivamente, a convertirse en grandes santos, testigos de la gracia redentora de Dios. La clave de estas transformaciones, según el autor, no es una fuerza interna humana o un esfuerzo personal aislado, sino la intervención de la gracia divina. La gracia divina como causa de la transformación. Para comprender el porqué de esta transformación, Martín nos invita a reflexionar sobre el papel de la gracia. Esta gracia no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos, sino un don gratuito de Dios. La gracia santificante, como la llama Martín, es un don sobrenatural que actúa en el corazón del hombre, moviéndolo a la conversión. La verdadera transformación no surge de la voluntad humana en solitario, sino de una apertura a la acción de Dios, que cambia el corazón del pecador, purificando su alma y guiándola hacia la santidad. La gracia es la que permite que alguien como San Agustín, conocido por su vida licenciosa y alejada de Dios, se convierta en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. El autor también hace referencia a la conversión de San Pablo, quien pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a convertirse en el apóstol de las naciones. Este tipo de transformaciones radicales, que parecen imposibles desde un punto de vista humano, son posibles solo gracias a la gracia divina. Martín remarca que ninguna voluntad humana podría haber logrado una transformación tan profunda sin la intervención divina. Ejemplos de conversión en la historia y en la actualidad. A lo largo del capítulo, Martín ofrece ejemplos históricos de conversión que ilustran el poder de la gracia de Dios. La historia de Santa María Magdalena es uno de los casos más famosos.
Ella, que fue una mujer de vida disoluta, experimentó una profunda transformación gracias al encuentro con Jesús, quien la perdonó y la restauró. Martín también menciona a figuras contemporáneas, como la artista francesa Eva Lavalliere, quien después de vivir una vida llena de fama y placeres mundanos, experimentó una conversión radical que la llevó a buscar una vida de oración y servicio a Dios. Estos ejemplos nos muestran cómo la gracia de Dios puede alcanzar incluso las almas más perdidas, transformándolas de tal manera que se convierten en modelos de santidad y virtud. Lo que antes parecía un imposible, la conversión de estas personas, se convierte en un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando una persona se abre a Él con humildad y arrepentimiento. La lucha interior de las almas en su conversión. Martín también aborda la lucha interna que experimentan las almas en su proceso de conversión. Este proceso no es fácil. De hecho, implica una constante batalla entre las viejas inclinaciones y el deseo de vivir según los preceptos de Dios. Los pecados pasados, las tentaciones y las fuerzas externas, como las presiones sociales, siguen siendo un obstáculo constante. Sin embargo, el autor enfatiza que la gracia no solo perdona los pecados, sino que también otorga la fortaleza necesaria para vencer estas luchas internas. Una de las metáforas que utiliza Martín para describir este proceso es la de una lucha en el alma, donde el pecado, representado como una especie de tentación constante, sigue acechando a la persona convertida. La victoria sobre esta lucha solo es posible con la ayuda constante de la gracia divina, que permite a las personas levantarse después de cada caída y seguir adelante en su camino hacia la santidad. La actitud del pecador convertido. Martín también señala que la conversión no es solo un cambio de hábitos o un cumplimiento externo de las normas religiosas. La conversión genuina va más allá de las acciones, afecta el corazón y la mente. El verdadero arrepentimiento no es solo el remordimiento por los pecados, sino un profundo cambio de actitud y un deseo de vivir plenamente para Dios. Esta actitud es esencial para que la transformación sea duradera y profunda. Las almas que se convierten, según Martín, deben abrazar un nuevo modo de vida, una vida que no solo se aleja del pecado, sino que se orienta hacia Dios. Este cambio profundo, que proviene de la gracia, lleva a las personas a una nueva comprensión de la vida y el mundo que las rodea. Lo que antes parecía importante, el dinero, el poder, los placeres mundanos, pierde su atractivo cuando se experimenta la paz y la felicidad que solo Dios puede otorgar. A través de este proceso, las almas no solo se convierten en mejores personas, sino que también se convierten en testigos vivos de la misericordia y el amor divinos. La gracia como fuerza transformadora. Martín concluye el capítulo recordando que la gracia, lejos de ser algo etéreo o distante, es una fuerza transformadora y activa en la vida de los creyentes. Es a través de esta gracia que las almas son limpiadas, purificadas y finalmente capaces de vivir según la voluntad de Dios. Sin la gracia, no hay verdadera conversión. Con la gracia, todo es posible, incluso las transformaciones más profundas y radicales. Resumen, el capítulo Causa de la transformación en las almas nos invita a comprender la conversión no como un esfuerzo humano aislado, sino como una obra divina. La gracia de Dios, en su infinita misericordia, tiene el poder de transformar cualquier alma, sin importar cuán perdida o distante de Dios esté. La transformación, según Martín, es una obra continua y cooperativa entre la gracia divina y el esfuerzo humano que lleva a las almas a vivir una vida nueva, dirigida hacia la santidad. En el capítulo titulado Una conversión extraordinaria de pecadores a santos, Benjamín Martín nos cuenta la fascinante historia de Eva Lavalliere, una célebre actriz que decidió dar un giro radical a su vida al encontrar a Dios. Eva, conocida por su belleza y éxito en el teatro, tenía todo lo que el mundo podía ofrecer: riquezas, fama y una vida llena de lujo. Sin embargo, a pesar de esta abundancia exterior, su alma se sentía vacía y anhelaba algo más. Martín nos invita a ver cómo esta mujer, aparentemente rodeada de todo lo que otros considerarían felicidad, descubre que su verdadera paz solo llega cuando abandona el mundo del espectáculo y busca a Dios. Eva Lavalliere, al experimentar el vacío que la fama no pudo llenar, se da cuenta de que todo lo que había alcanzado en el mundo material no tenía sentido sin una conexión más profunda con su fe. Este es un punto clave en la narrativa. La famosa actriz, con su talento y éxito, vivía atrapada en la vanidad y la búsqueda de aprobación externa. Cuando finalmente se encuentra con Dios, toma la decisión de dejar atrás su vida anterior,
abandonando su carrera y lujos para abrazar la espiritualidad. La conversión de Eva es notable, no solo por el giro radical de su vida, sino también por las luchas internas que enfrenta. Al principio, no todos estaban convencidos de la sinceridad de su transformación. Sus antiguos admiradores y conocidos del mundo del teatro no podían entender por qué una mujer tan exitosa y admirada había dejado todo atrás. De hecho, la conversión fue tan impresionante que los periódicos de la época hablaron de ella y de la aparente contradicción entre su vida pasada y su nueva dedicación a Dios. La autora describe cómo Eva, a pesar de la crítica y las presiones externas, se mantuvo firme en su decisión de alejarse del mundo de la fama. Eva, al igual que muchos otros que han experimentado una conversión profunda, se enfrenta a la resistencia de su entorno. A pesar de su fama y belleza, lo que verdaderamente la llena es el amor de Dios. Eva comienza un proceso de reflexión y purificación que la lleva a buscar una vida más sencilla y dedicada a servir a los demás. Martín no solo subraya la importancia de la conversión en términos de abandonar el pecado, sino también de encontrar una paz duradera a través de la fe y la dedicación al servicio de los demás. El capítulo también se enfoca en cómo Eva, después de su conversión, se enfrenta a los desafíos de vivir una vida alejada de las tentaciones del mundo. La presión social, las expectativas de los demás y los recuerdos de su vida pasada resurgen, pero Eva persiste en su camino espiritual. Martín nos muestra que, a pesar de las luchas que todos enfrentamos en el proceso de conversión, la gracia de Dios está presente para ayudarnos a superar estas dificultades y vivir una vida plena. Finalmente, el capítulo reflexiona sobre el poder transformador de la gracia divina. La conversión de Eva Lavallere no solo es un cambio externo, sino un cambio interior profundo que la lleva a encontrar un propósito más grande que la fama o el reconocimiento humano. Es una conversión radical que no solo cambia su vida, sino que la llena de una paz que nunca encontró en el mundo material. A través de esta historia, Martín nos recuerda que la verdadera felicidad y satisfacción se encuentran en una vida dedicada a Dios y al servicio de los demás. Resumen: una conversión extraordinaria es un testimonio de cómo la gracia de Dios puede transformar las vidas más alejadas de la fe y cómo, a través de esa transformación, se puede encontrar la verdadera paz y alegría. La historia de Eva Lavallere nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo las decisiones que tomamos en la búsqueda de la felicidad pueden llevarnos a la verdadera plenitud, que solo se alcanza a través de una relación profunda con Dios. Principio del formulario. Final del formulario. En el capítulo Efectos de la gracia en las almas de pecadores a santos, Benjamín Martín nos invita a entender el impacto transformador de la gracia de Dios en las almas humanas. A través de sus palabras, nos explica que la gracia santificante es un don sobrenatural, algo que trasciende la naturaleza humana y sin embargo reside profundamente en nuestro ser. La gracia no es algo que se pueda ver a simple vista, pero su presencia es más poderosa que cualquier riqueza o posesión terrenal. Martín subraya que a pesar de que el mundo otorga valor a la belleza, la fama y el dinero, esos bienes no tienen valor eterno si no están acompañados por la gracia divina. La gracia santificante es, según el autor, un regalo que transforma al ser humano desde adentro. No depende de las apariencias externas ni de lo que la sociedad considera valioso. Un alma que se encuentra en gracia con Dios es rica en lo que verdaderamente importa y es capaz de alcanzar una paz y una alegría que no dependen de las circunstancias externas. En contraste, aquellos que buscan la felicidad en los placeres materiales y en el reconocimiento social están en constante búsqueda de algo que nunca les dará la satisfacción plena que anhelan. Martín también hace una reflexión sobre cómo la gracia santificante actúa de manera continua en la vida de una persona. La gracia no es algo que se recibe una sola vez, sino que se debe cultivar, mantener y aumentar a lo largo de la vida. Solo a través de la conexión continua con Dios, como lo simboliza la rama que se nutre de la savia de la vid, una persona puede crecer espiritualmente. Sin esta savia divina, el alma se seca, perdiendo su vitalidad y su propósito. La gracia no solo purifica, sino que da una nueva perspectiva sobre la vida y nos ayuda a ver la vanidad de los bienes terrenales, lo que nos lleva a aspirar a las cosas que realmente nos llenan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pecadores santos. En el capítulo siguiente, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pecadores santos, el autor nos invita a reflexionar sobre la transformación radical que ocurre en aquellos que, habiendo sido grandes pecadores, se convierten en santos. Martín hace uso de ejemplos de figuras históricas y santos reconocidos, como San Pedro, San Pablo, Santa Magdalena y otros, que pasaron por profundas conversiones.
nos recuerda que la santidad no es un estado reservado solo para aquellos que nunca han caído, sino que es un camino accesible para todos, incluso para aquellos que han vivido en el pecado. A través de ejemplos como el de Eva Lavallere, una famosa artista que pasó de la vida superficial y materialista al abandono de todo para seguir a Dios, Martín nos muestra que la verdadera felicidad solo se alcanza cuando nos alejamos de los placeres pasajeros del mundo y buscamos la justicia y la paz que solo se encuentran en Dios. Eva, quien inicialmente había alcanzado todo lo que el mundo considera éxito, descubrió que a pesar de sus logros, se sentía vacía. Su conversión, como la de muchos otros, fue el resultado de un encuentro profundo con la gracia divina que la llevó a rechazar los placeres del mundo y abrazar una vida de sacrificio y servicio a Dios. Martín subraya que este tipo de conversión no es una cuestión de mérito propio, sino de la misericordia de Dios, que acoge a todos los pecadores y les ofrece una nueva oportunidad. A través de la gracia, el arrepentimiento genuino y el deseo de justicia, incluso los pecadores más grandes pueden llegar a ser santos. Este proceso de transformación es tan radical que aquellos que han experimentado el poder de la gracia ya no se identifican con su pasado de pecado, sino que se convierten en ejemplos de justicia, amor y dedicación a Dios. Este capítulo nos invita a reconocer que no importa cuán lejos hayamos ido, cuán grande haya sido nuestro pecado, siempre hay espacio para la conversión. Si deseamos ser santos, debemos tener hambre y sed de justicia, un hambre que solo puede ser saciada por la misericordia y el amor de Dios. Así como los santos que fueron en su juventud grandes pecadores, nosotros también podemos experimentar una transformación profunda y llegar a ser santos a través de la gracia divina. Este es un mensaje de esperanza. La gracia de Dios puede transformar cualquier vida, no importa el pasado. La justicia de Dios es una justicia que, lejos de excluir, acoge a los pecadores y los transforma en hijos de Dios, haciéndolos participar de su santidad. Sí, la conversión no solo se convierte en un acto de cambio personal, sino en un acto de gracia divina que puede transformar la historia de cualquier alma dispuesta a recibirla. En los capítulos, Dios espera a los pecadores y les ofrece el perdón y la conversión de dos pecadores, de pecadores a santos. Benjamín Martín nos ofrece una reflexión profunda sobre la infinita misericordia de Dios, que siempre está disponible para los que se arrepienten sinceramente de sus pecados. El autor comienza el capítulo destacando una verdad central de la fe cristiana. Dios no solo espera a los pecadores, sino que los ama con una misericordia infinita y está siempre dispuesto a perdonarlos, sin importar la magnitud de sus fallos. Martín nos lleva a reflexionar sobre cómo la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestras faltas. A menudo, los pecadores sienten que no son dignos de recibir el perdón, pero el mensaje del autor es claro: el corazón de Dios está lleno de amor y paciencia hacia sus hijos, esperando que se arrepientan y regresen a Él. A través de ejemplos históricos y bíblicos, como la conversión de San Pablo y la Magdalena, el autor demuestra cómo incluso los más grandes pecadores pueden ser transformados por la gracia de Dios. El verdadero arrepentimiento, la confesión sincera y la apertura al perdón divino son las claves para experimentar esa misericordia transformadora. Martín también menciona la importancia de la conversión no solo como un acto de arrepentimiento, sino como un proceso continuo. La conversión, según él, no es algo que se logre una sola vez, sino que debe ser un compromiso diario de volver a Dios, reconociendo nuestras debilidades y buscando constantemente su gracia para crecer en santidad. Dios no solo perdona, sino que también ofrece la gracia necesaria para cambiar y vivir de acuerdo con su voluntad. A lo largo del capítulo, Martín subraya que la misericordia divina es infinita, pero también recuerda que debemos aprovechar el tiempo que tenemos para arrepentirnos y pedir perdón. El autor advierte que no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, por lo que debemos aprovechar cada momento para acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. La misericordia de Dios es más grande que todos nuestros pecados, pero debemos estar dispuestos a recibirla con humildad y fe. En el capítulo La conversión de dos pecadores, Martín ofrece ejemplos de personas que han vivido en el pecado durante muchos años, pero que al final encontraron el perdón y la paz en Dios. Habla de cómo algunas almas, como el caso del buen ladrón en la cruz, aunque habían llevado vidas de pecado, recibieron el perdón de Cristo en el último momento de sus vidas. Esta es una poderosa enseñanza sobre la misericordia de Dios. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse y volver a Él. El autor también destaca la transformación que ocurre en las almas cuando reciben el perdón de Dios. A través del arrepentimiento y la confesión, las almas se purifican y el peso del pecado es levantado.
Martín hace énfasis en cómo, a través de la gracia, los pecadores pueden convertirse en santos, como San Agustín o San Pablo, quienes fueron grandes pecadores antes de convertirse y ser usados poderosamente por Dios. Además, Martín resalta cómo esta conversión no solo afecta a la persona que recibe el perdón, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando una persona se convierte y experimenta la gracia de Dios, su vida se convierte en un testimonio vivo de la misericordia divina. La conversión no es solo un acto personal, sino una luz que puede atraer a otros hacia la verdad y el amor de Dios. A lo largo de estos capítulos, Benjamín Martín nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro caminar con Dios. ¿Estamos aprovechando la misericordia que Él nos ofrece? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos y vivir de acuerdo con su voluntad, sabiendo que su perdón es incondicional y siempre disponible para aquellos que se arrepienten de corazón? Estos capítulos no solo son un llamado al arrepentimiento, sino una invitación a vivir una vida transformada por la gracia. La conversión es un proceso constante de crecimiento en la fe, y cada uno de nosotros está llamado a experimentar esa transformación, dejando atrás los errores del pasado y caminando hacia una vida nueva en Cristo. En los capítulos 10 y 11 de Pecadores a Santos de Benjamín Martín, el autor profundiza en dos temas fundamentales: la relación intrínseca entre la felicidad y Dios, y cómo la santidad no es un don con el que se nace, sino una construcción personal que se logra a través de esfuerzo, fe y perseverancia. En el capítulo No hay felicidad sin Dios, Benjamín Martín nos presenta la vida humana como una búsqueda constante de sentido, de plenitud, de felicidad. Sin embargo, el autor señala que esta búsqueda suele llevarnos por caminos equivocados. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones que prometen una felicidad fugaz, el dinero, el poder, los placeres materiales. Sin embargo, Martín nos advierte que estas son promesas vacías que al final nos dejan con un vacío aún más profundo. La verdadera felicidad no se encuentra en lo que el mundo nos ofrece, sino en una relación profunda con Dios. El autor utiliza ejemplos de la vida cotidiana y también relatos de santos y grandes figuras espirituales que han experimentado el vacío de la vida sin Dios y han llegado a comprender que la verdadera felicidad solo se alcanza cuando se vive en conexión con Él. Es en Dios donde encontramos nuestra identidad verdadera, y es solo a través de su amor que nuestras vidas adquieren sentido. Martín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nos cuestiona: ¿estamos buscando la felicidad en los lugares correctos? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y energías en lo que realmente puede satisfacer nuestra alma? La verdadera felicidad, según el autor, radica en seguir el camino de Cristo, en vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y en buscar la paz interior que solo Dios puede darnos. Capítulo Los santos no nacen se hacen complementa a esta reflexión sobre la felicidad al abordar el tema de la santidad. Martín nos recuerda que, a pesar de la belleza y la fascinación que ejercen los santos en la Iglesia, no se trata de personas que nacieron con un don especial. La santidad no es algo con lo que se nace, sino algo que se construye con el tiempo, con esfuerzo, con dedicación y con una constante relación con Dios. Autor nos señala que los santos son personas que, a pesar de sus limitaciones humanas, decidieron vivir de acuerdo con los valores cristianos y entregarse totalmente a Dios. Martín describe cómo la santidad es un proceso de transformación personal. A lo largo de este capítulo, nos invita a ver a los santos no solo como figuras lejanas, sino como ejemplos de lo que es posible para todos nosotros. La santidad no es un estado alcanzado por algunos elegidos, sino un camino accesible para cualquiera que decida seguir a Cristo y vivir de acuerdo con su voluntad. Los santos no son personas perfectas, por el contrario, son personas que han enfrentado muchas pruebas, tentaciones y fracasos, pero que, a través de la gracia de Dios, han logrado vivir una vida de virtud, amor y entrega. A través de ejemplos de santos como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y muchos otros, Martín nos muestra cómo la santidad es el resultado de la perseverancia, la humildad y la obediencia a Dios. Nos desafía a no esperar una vida fácil, sino aceptar que la santidad requiere sacrificio, esfuerzo y una constante disposición a la conversión. De hecho, Martín señala que el camino hacia la santidad está marcado por momentos de dolor y sacrificio, pero que es precisamente en estos momentos donde Dios nos moldea y nos transforma, y donde, a través de su gracia, podemos llegar a ser más como Él. A lo largo de estos dos capítulos, el autor también reflexiona sobre las dificultades y tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. Nos recuerda que la lucha por alcanzar la felicidad verdadera y la santidad no es un camino sin obstáculos. De hecho, es un camino que requiere lucha, arrepentimiento y perseverancia. Sin embargo, nos da esperanza al mostrarnos que, a través de la gracia de Dios, todo es posible.
La conversión y la santidad no son solo para los grandes santos de la historia, sino para todos aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones a la acción transformadora de Dios. En resumen, Benjamín Martín nos invita a reconsiderar nuestra visión de la felicidad y la santidad, mostrándonos que no se trata de alcanzar metas externas o de cumplir con expectativas humanas, sino de vivir una vida en plenitud con Dios. La verdadera felicidad solo se encuentra cuando vivimos en comunión con Él, y la santidad es el proceso continuo y accesible para todos aquellos que buscan vivir según su voluntad, sin importar cuán imperfectos se sientan. La felicidad y la santidad, nos enseña el autor, son regalos de Dios que se alcanzan cuando decidimos abrir nuestros corazones y caminar a su lado, con fe, esperanza y amor. En los capítulos 12 y 13 de Pecadores a Santos, Benjamín Martín nos invita a profundizar en dos aspectos fundamentales de la vida cristiana: la alegría, el amor y el sufrimiento, y cómo estos elementos están conectados en el camino hacia la santidad. Estos capítulos nos desafían a reconsiderar nuestra visión del sufrimiento, no como algo negativo o que debe evitarse, sino como una oportunidad de transformación, crecimiento espiritual y acercamiento a Dios. En el capítulo Alegrarse, Amar, Sufrir, Martín aborda la intrínseca relación entre estos tres elementos de la vida cristiana. En un mundo que a menudo busca evitar el sufrimiento a toda costa, el autor nos presenta una perspectiva completamente diferente. El sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino algo que, cuando se enfrenta con amor y fe, puede ser transformado en una fuente de alegría profunda. A través de ejemplos de vidas de santos, Martín nos muestra cómo el sufrimiento, lejos de alejarnos de Dios, puede acercarnos más a Él. Martín explica que, para vivir una vida auténticamente cristiana, debemos aprender a amar como Cristo amó, lo cual incluye el sufrimiento. El amor, como lo enseñó Jesús, no es un amor sin sacrificio, sino un amor que se entrega, que se dona completamente, incluso a costa del dolor personal. Esta es la verdadera naturaleza del amor cristiano, un amor que se ofrece sin reservas, que no mide el costo, sino que ve el sufrimiento como un medio para alcanzar la paz, la salvación y la felicidad. Al aprender a amar de esta manera, se nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para unirse más plenamente a Cristo, quien sufrió por nuestra salvación. El autor hace una analogía con la vida de Jesús, quien vivió en la alegría y en el sufrimiento de manera profunda. A través de su pasión y muerte en la cruz, Jesús mostró que el sufrimiento no tiene que ser un obstáculo para la verdadera alegría. Por el contrario, el sufrimiento puede convertirse en una fuente de paz y esperanza cuando es aceptado con amor. Así, el sufrimiento no es un final, sino un medio a través del cual podemos experimentar una alegría mucho más profunda, una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. En este capítulo, Martín también nos habla de cómo aprender a aceptar el sufrimiento como parte de la vida humana. El sufrimiento no es algo que podamos evitar, pero sí podemos elegir cómo lo enfrentamos. Al elegir vivir el sufrimiento con amor, en lugar de con resentimiento, nos permitimos experimentar una alegría que trasciende el dolor. Esta perspectiva nos lleva a una vida de fe más auténtica, una fe que no se basa en la eliminación del sufrimiento, sino en la comprensión de que el sufrimiento tiene un propósito divino. En Ley, capítulo Valor del sufrimiento, Martín profundiza en esta idea de que el sufrimiento tiene un valor inmenso cuando se vive en unión con Dios. En un mundo que busca evitar el sufrimiento a toda costa, la enseñanza cristiana nos llama a ver el sufrimiento de una manera completamente diferente. El sufrimiento no es un mal que debe ser temido o rechazado, sino una oportunidad para participar en la redención del mundo. A través del sufrimiento, podemos vivir más plenamente la vida de Cristo y acercarnos a Él de una manera más profunda. Martín utiliza varios ejemplos de santos que, a lo largo de la historia, han vivido su sufrimiento como una gracia. Estos santos, al igual que Jesús, entendieron que el sufrimiento era una forma de purificación y transformación. A través de su sufrimiento, ellos no solo se acercaron más a Dios, sino que también fueron instrumentos de amor y misericordia para los demás. De esta manera, el sufrimiento, lejos de ser algo que destruye, se convierte en una oportunidad para crecer en virtud y en santidad. El autor también nos recuerda que el sufrimiento no tiene que ser necesariamente físico para tener valor. A menudo, el sufrimiento emocional o espiritual puede ser incluso más doloroso,
pero también tiene un valor inmenso cuando se vive en la gracia. El sufrimiento que se ofrece a Dios se convierte en una ofrenda de amor que a través de la gracia puede ser transformada en una fuente de bendición. Este sufrimiento no es inútil ni sin propósito, al contrario, tiene un valor eterno que se realiza en el corazón de Dios. El valor del sufrimiento también se refleja en cómo éste nos permite identificarnos más profundamente con los demás. Cuando sufrimos, aprendemos a ser más compasivos, más empáticos y más dispuestos a ayudar a aquellos que atraviesan momentos difíciles. El sufrimiento nos hace más humanos, nos conecta con los demás de manera profunda y nos invita a vivir en solidaridad con todos los que sufren. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos separa de los demás, Martín nos invita a ver el sufrimiento como un medio para unirnos más a nuestros hermanos y hermanas, para compartir el amor de Cristo con ellos. A lo largo de estos 2 capítulos, Martín nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de buscar la forma de escapar de él, debemos aprender a vivirlo con amor, a ofrecerlo como una ofrenda a Dios y a reconocer que, en medio del sufrimiento, podemos encontrar una alegría más profunda y una paz duradera. Nos recuerda que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para unirse más plenamente a Cristo, que sufrió por amor a nosotros. El sufrimiento, cuando se vive de esta manera, se convierte en un medio de santificación, una vía para crecer en la fe y en el amor, y una oportunidad para experimentar la verdadera alegría que viene de vivir en plena unión con Dios. En resumen, alegrarse, amar, sufrir y valor del sufrimiento son capítulos que nos invitan a revisar nuestra actitud frente al sufrimiento. Nos muestran que el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede ser un medio de transformación, de crecimiento y de unión con Dios. A través del sufrimiento vivido con amor, podemos encontrar la verdadera alegría y experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. En el capítulo titulado El ejemplo de Juan Pablo II de Pecadores a Santos, Benjamín Martín ofrece una reflexión profundamente inspiradora sobre cómo el sufrimiento puede convertirse en una fuente de gracia y redención, a través del ejemplo del Papa Juan Pablo II. El capítulo se centra en cómo el Papa, durante su papado, no solo habló de la importancia del sufrimiento, sino que lo vivió en carne propia, transformando su dolor físico en un testimonio de fe y esperanza para el mundo entero. Desde el momento en que Juan Pablo II fue elegido papa, se convirtió en un defensor constante de los enfermos y sufrientes. A menudo, durante su ministerio, se dirigía a ellos, alentándolos a unir sus sufrimientos a los de Cristo. Este mensaje se hizo aún más poderoso cuando, años después de su elección, él mismo se convirtió en víctima del sufrimiento al ser víctima de un atentado en 1981, en el cual recibió disparos que casi le costaron la vida. En su sufrimiento, el Papa no solo encontró un medio para ofrecer sus dolores por la Iglesia, sino que también mostró al mundo entero cómo el sufrimiento humano, cuando se une al sufrimiento de Cristo, tiene un propósito redentor. Martín detalla cómo, incluso en el hospital, tras el atentado, Juan Pablo II expresó su unidad con Cristo crucificado, ofreciendo su dolor por el bien de la Iglesia y de la humanidad. El Papa, quien ya había predicado la importancia de aceptar el sufrimiento con fe, ahora lo vivía personalmente, y ofrecía a todos los enfermos y sufrientes su testimonio de paz y esperanza. Su mensaje era claro: el sufrimiento, lejos de ser algo que debe evitarse, es una oportunidad para acercarse más a Dios y contribuir a la salvación de otros. En este capítulo, Martín también destaca el hecho de que Juan Pablo II, a pesar de estar gravemente herido y sufriendo enormemente, perdonó a su agresor con un corazón lleno de compasión. Este acto de perdón se convirtió en un ejemplo de la verdadera naturaleza del amor cristiano, un amor que no solo abraza a los amigos, sino también a los enemigos, siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz. El Papa no solo predicó el perdón, sino que lo vivió con una autenticidad que impactó al mundo entero. A lo largo del capítulo, el autor se refiere a varios momentos en los que Juan Pablo II, ya enfermo, siguió ofreciendo sus sufrimientos por la Iglesia y el mundo. Incluso cuando el Papa estaba debilitado por la enfermedad y la edad, su testimonio de vida seguía siendo un faro de luz para millones de personas. Martín señala que Juan Pablo II, con su testimonio de sufrimiento unido al de Cristo, nos mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en cómo enfrentamos el dolor con fe, amor y esperanza. El capítulo también reflexiona sobre cómo el sufrimiento, cuando se afronta con la actitud correcta, puede ser un medio poderoso para la transformación personal. Martín nos invita a mirar el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Como Juan Pablo II, podemos tomar nuestras propias dificultades y unirlas al sacrificio de Cristo, convirtiéndonos en instrumentos de redención para el mundo. En el segundo capítulo, Mensaje del Papa enfermo,
Benjamín Martín relata cómo, después de su atentado y durante su convalecencia, Juan Pablo II continuó siendo un ejemplo de esperanza para los enfermos. En uno de sus primeros mensajes desde el hospital, el Papa les habló a los enfermos con palabras llenas de consuelo y fortaleza. Les dijo que el sufrimiento, cuando se acepta con fe y se ofrece a Cristo, tiene un valor redentor, no solo para la persona que sufre, sino también para la humanidad. Este mensaje de esperanza y de unidad con Cristo fue recibido con gran gratitud por los fieles, quienes vieron en el Papa un verdadero testimonio de la victoria sobre el sufrimiento. Martín también subraya la importancia de la actitud que el Papa tuvo ante la adversidad. A pesar del dolor físico, Juan Pablo II nunca dejó que la enfermedad o el sufrimiento le impidieran cumplir con su misión. Él veía en cada sufrimiento una oportunidad para unirse más profundamente a Cristo, y en su ejemplo, los fieles encontraron la fortaleza para afrontar sus propios desafíos. La figura de Juan Pablo II, un hombre que vivió el sufrimiento con dignidad y esperanza, se convirtió en un símbolo de cómo el sufrimiento, cuando es vivido con fe, puede transformar la vida de una persona y también la vida de aquellos que lo rodean. En resumen, los capítulos sobre Juan Pablo II nos enseñan que el sufrimiento no debe ser temido, sino abrazado como una oportunidad de unión con Cristo. Al igual que el Papa, somos llamados a ofrecer nuestras pruebas y dificultades por el bien de la Iglesia y la humanidad. El testimonio de Juan Pablo II, en su vida y en su sufrimiento, sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros, recordándonos que el sufrimiento, cuando se vive con amor y fe, tiene un valor redentor. En el capítulo titulado Para ser santo, véncete a ti mismo, Benjamín Martín se adentra en una de las enseñanzas más fundamentales y desafiantes del cristianismo, la lucha interna que cada ser humano debe librar consigo mismo para alcanzar la santidad. Este capítulo está profundamente inspirado en las palabras de Jesús y en el ejemplo de aquellos que han logrado vivir de acuerdo con los principios divinos, superando las tentaciones y las pasiones humanas. Martín comienza destacando que la santidad no es algo que se consiga fácilmente, sino que es un proceso continuo que requiere esfuerzo, disciplina y sobre todo la voluntad de vencer nuestras propias debilidades. La verdadera santidad, nos dice, empieza en el corazón del ser humano, en esa lucha interna entre el deseo de vivir para Dios y los impulsos que nos alejan de Él. El autor utiliza una gran cantidad de ejemplos bíblicos históricos para ilustrar cómo personas a lo largo de la historia, incluidos los grandes santos de la Iglesia, enfrentaron esta lucha interna. Estos santos, lejos de ser personas perfectas o inalcanzables, eran hombres y mujeres que, a pesar de sus limitaciones y errores, decidieron comprometerse con la búsqueda de la santidad a través de la superación de sí mismos. Para ser santo, según Martín, primero debemos reconocer que el mayor enemigo que enfrentamos es nuestra propia naturaleza humana. Nos habla de la importancia de ser humildes, de reconocer nuestras faltas y de no caer en la tentación de justificar nuestras debilidades. El autor recalca que la santidad requiere un trabajo constante de purificación personal. No basta con tener buenas intenciones o realizar actos de piedad, sino que es necesario un cambio profundo en nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Vencer a uno mismo, en este contexto, significa no ceder ante el egoísmo, el orgullo y la vanidad, sino optar por una vida de sacrificio, servicio y amor genuino hacia los demás. La santidad no es algo que se alcanza de manera instantánea, sino que es el resultado de una lucha constante. El autor subraya que la vida cristiana no es un camino fácil, sino un desafío diario. Cada día, las personas deben tomar decisiones que los acerquen o los alejen de Dios. Las tentaciones y las dificultades siempre estarán presentes, pero lo que marca la diferencia es cómo respondemos a ellas. Para Martín, la verdadera victoria no está en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con fe y confianza en Dios. El capítulo también introduce las bienaventuranzas propuestas por Jesucristo como el camino por el cual se alcanza la santidad. Martín explica que estas enseñanzas no son simplemente ideales éticos, sino una guía práctica para la vida cristiana. Jesús, al proclamar las bienaventuranzas, nos ofrece un camino para alcanzar la felicidad auténtica, que no está basada en los logros materiales o terrenales, sino en una vida de humildad, misericordia, pureza de corazón y justicia. Cada una de las bienaventuranzas es una invitación a vivir de una manera contracultural, desafiando los valores del mundo que nos empujan a la ambición, la riqueza y el poder. Martín reflexiona sobre cómo las bienaventuranzas, lejos de ser algo distante o difícil de alcanzar, son las cualidades que debemos cultivar en nuestra vida diaria para acercarnos más a la santidad. A través de cada bienaventuranza, Jesús nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en el egoísmo o en la búsqueda del poder, sino en la capacidad de amar,
perdonar y servir a los demás. En este sentido, las bienaventuranzas son, en palabras de Martín, el manual de instrucciones para aquellos que desean seguir a Cristo y vivir según sus principios. Por ejemplo, Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Martín explica que ser pobre de espíritu no significa renunciar a lo material, sino vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. La pobreza de espíritu es la capacidad de renunciar al orgullo y la autosuficiencia, para vivir con total dependencia de la gracia divina. Otro ejemplo de las bienaventuranzas es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Martín señala que este tipo de llanto no es un lamento por la tristeza personal, sino una compasión profunda por el sufrimiento de los demás. Es una llamada a ser sensibles al dolor ajeno, a compartir las cargas de los otros y a buscar la justicia y la paz para todos. Cada bienaventuranza es una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Jesús nos muestra que la verdadera felicidad no está en la acumulación de riquezas o en el poder, sino en la paz interior que proviene de vivir en conformidad con los valores del Evangelio. Para Martín, estas enseñanzas de Jesús son los pilares sobre los cuales debe construirse una vida de santidad, y a través de ellas podemos aprender a vencer nuestras propias debilidades y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Finalmente, en el capítulo Para ser santo, véncete a ti mismo y las bienaventuranzas propuestas por Jesucristo, Martín nos desafía a vivir cada día con la intención de ser santos, a luchar contra las tentaciones internas que nos desvían del camino de la santidad y a abrazar las enseñanzas de Cristo como la verdadera fuente de felicidad. Recuerda que la santidad no es un estado alcanzado solo por unos pocos elegidos, sino un camino accesible para todos, si estamos dispuestos a enfrentar la lucha interna y a vivir las bienaventuranzas con todo el corazón. La verdadera santidad, nos enseña, es el fruto de una vida vivida en humildad, servicio, amor y obediencia a los mandatos de Cristo. En la conclusión del libro de Pecadores a Santos de Benjamín Martín, el autor recapitula los puntos más significativos que ha desarrollado a lo largo de la obra, cerrando con una reflexión profunda sobre el propósito de la vida cristiana y el camino hacia la santidad. A lo largo del libro, Martín nos ha guiado a través de las enseñanzas clave del cristianismo, enfocándose en la transformación de la vida de los pecadores a la de santos, un proceso que no es automático ni fácil, pero que está al alcance de todos los que buscan sinceramente cambiar y vivir según los principios del Evangelio. Martín comienza esta sección final reiterando que la conversión y la santidad son un camino que está abierto para todos. A lo largo de la obra, ha mostrado cómo cada ser humano, independientemente de su pasado o sus fallos, tiene la oportunidad de cambiar. Nos ha mostrado que, si bien la santidad puede parecer algo lejano o reservado para unos pocos, en realidad es una vocación universal, accesible a todos los cristianos que se atreven a aceptar la gracia de Dios y a vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. El autor también hace una profunda reflexión sobre el papel de la gracia divina en la vida de los cristianos. A través de la gracia, explica Martín, las personas pueden ser transformadas, porque la gracia no es un premio por méritos, sino un regalo inmerecido que Dios da a todos aquellos que están dispuestos a recibirlo. Esta gracia divina es el motor de la conversión, y es lo que permite que una vida de pecado y debilidad se transforme en una vida de santidad y servicio. Martín nos recuerda que la santidad no es una cuestión de perfección humana, sino de aceptación de la gracia que Dios nos ofrece. En esta conclusión, el autor también profundiza en la importancia de vivir la vida cristiana con humildad y amor. La conversión a la que nos llama Cristo no es solo un cambio externo, sino una transformación interior. No basta con seguir normas o realizar buenas obras de manera mecánica. El cristiano auténtico debe abrazar la humildad, reconocer sus debilidades y poner toda su confianza en el amor y la misericordia de Dios. Martín también nos recuerda que la verdadera santidad se basa en el amor a Dios y al prójimo, y que este amor no puede ser solo teórico, sino que debe reflejarse en nuestras acciones cotidianas. Otro punto fundamental que Martín resalta en esta conclusión es el rol de la comunidad. La vida cristiana no puede ser vivida de manera aislada. Aunque la conversión es una experiencia personal, es también una experiencia que se comparte con la comunidad de creyentes. A través de la oración conjunta, la celebración de los sacramentos y la vivencia del Evangelio en comunidad, los cristianos encuentran el apoyo y la fuerza para caminar por el sendero de la santidad. Martín también enfatiza que el camino hacia la santidad está lleno de desafíos. Nos recuerda que la vida cristiana no es fácil ni exenta de sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento, cuando se vive en unión con Cristo, tiene un valor redentor.
Al igual que Cristo sufrió en la cruz por nosotros, los cristianos están llamados a aceptar el sufrimiento con humildad y fe, sabiendo que, a través de este, se acerca más a la perfección espiritual. Es en el sufrimiento que muchas veces se purifican las almas y se profundiza la relación con Dios. A lo largo de este capítulo final, Martín también nos invita a no temerle a la fragilidad humana. La debilidad y el pecado no son barreras para la santidad, sino oportunidades para experimentar la misericordia de Dios. La santidad no se logra a través del esfuerzo humano perfecto, sino por la aceptación de la misericordia divina. Todos somos pecadores en busca de la gracia, y es en la humildad de reconocer esto que se encuentra el verdadero camino hacia Dios. Finalmente, Benjamín Martín cierra de Pecadores a Santos con una invitación a cada lector. Nos invita a mirar nuestras vidas con honestidad, a reconocer nuestra necesidad de conversión y a vivir con esperanza, sabiendo que el camino hacia la santidad es un proceso continuo. Este proceso requiere esfuerzo, pero también está lleno de la gracia de Dios, que no solo nos redime, sino que también nos empodera para vivir como Cristo nos ha llamado a vivir, con amor, compasión y servicio a los demás. El autor concluye con un mensaje de esperanza, diciéndonos que, aunque el camino de la conversión puede ser largo y difícil, está lleno de promesas de paz y felicidad, porque es el camino hacia el corazón mismo de Dios. A lo largo de esta obra, Martín nos ha mostrado que todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad. La vida cristiana no es un camino de perfección humana, sino de apertura a la gracia de Dios. Es un viaje de transformación continua, en el que cada paso nos acerca más a la vida plena que Cristo ha prometido a aquellos que le siguen. La santidad no está reservada para unos pocos elegidos, sino que es una invitación abierta para todos los que están dispuestos a aceptar la gracia y vivir una vida centrada en el amor a Dios y al prójimo.